En este vídeo vamos a ver en qué consiste y cuándo solicitar un préstamo de circulante. Este vídeo pertenece al canal Finanzas Fáciles para Emprendedores. Visita nuestra web en la que ofrecemos distintos servicios para ayudarte en la gestión de tu negocio. Sigamos. Empecemos viendo en qué consiste. Se trata de un préstamo. Lo de circulante lo veremos luego. Al decir que es un préstamo, estamos indicando que el banco entrega el dinero, a diferencia de una línea de crédito en la que el banco no entrega el dinero, sino que permite disponer de una cierta cantidad de dinero, pero el dinero se queda en el banco. A medida que avancemos en el vídeo, iremos desgranando las diferencias entre estos dos productos financieros. En un préstamo, cuando se firma la póliza, el banco nos entrega el dinero que tendremos que devolver en un determinado plazo. Si todo el dinero se devuelve al finalizar el plazo, tal y como aparece en pantalla, se trataría de un préstamo simple. El banco nos cobraría los intereses sobre toda la cantidad prestada. Supongamos que nos ha prestado 10.000 euros a devolver en 2 años y nos cobra un interés del 6% anual. Al transcurrir los 2 años, tendremos que devolver los 10.000 euros más los intereses. A estos 10.000 euros que nos ha prestado se le conoce como capital o principal del préstamo. ¿Cuántos intereses habrá que pagar? Veámoslo. Al formalizar el préstamo, el banco nos entregó 10.000 euros. Al transcurrir un año, los intereses devengados han sido de 600 euros, 10.000 euros por el 6% de interés anual. Al final del año 1, al banco le debemos 10.000 euros que nos prestó, más 600 euros de intereses, es decir, 10.600 euros. Al transcurrir el segundo año, los intereses devengados han sido de 636 euros, 10.600 euros por el 6% de interés anual. Luego, al final del año 2, le debemos al banco los 10.000 euros que nos prestó, más 600 euros de intereses del primer año, más 636 euros de intereses del segundo año. En total, hay que devolver 11.236 euros, de los cuales 10.000 euros son el dinero prestado, el principal, y el resto, 1.236 euros, son los intereses. Pero este tipo de préstamo simple no es lo habitual cuando se solicita un préstamo a los bancos, ya que no se van a esperar a recibir todo el dinero al finalizar el plazo, sino que van a solicitar que se devuelva poco a poco el capital prestado, el principal, más los intereses devengados hasta ese momento. A estos pagos parciales se les denomina cuotas del préstamo. Luego, en cada cuota se distingue una parte que corresponde al principal del préstamo y otra parte que corresponde a los intereses. A la parte que corresponde al principal del préstamo se le conoce como amortización. Pensemos que desde el punto de vista financiero, amortización es sinónimo de recuperación. Luego esta parte muestra la recuperación por parte del banco del dinero prestado. Como es lógico, a esta otra parte se le denomina intereses. Para calcular las cuotas existen distintos métodos. Este es el método italiano o método de amortización constante, es decir, la devolución del principal, la amortización, se hace en partes iguales durante cada uno de los periodos. Supongamos que nos conceden un préstamo de 8.000 euros a 2 años a devolver en cuotas semestrales, cobrando un 6% de interés anual. En cada periodo devolveremos 2.000 euros, 8.000 euros divididos entre 4 periodos. A la hora de calcular los intereses, el banco procedería de la siguiente forma. En el primer semestre, la deuda con el banco ha sido de 8.000 euros, a los que aplica el 3% de interés semestral, que es el 6% de interés anual dividido entre 2 semestres que tiene un año. Luego, 8.000 euros multiplicados por el 3% de interés semestral igual a 240 euros de intereses. Tenemos que pagar 2.240 euros. 2.000 euros en concepto de amortización del préstamo y 240 euros en concepto de intereses. La cuota asciende a 2.240 euros. A partir del pago de la cuota, al banco le debemos 6.000 euros, 8.000 euros que solicitamos menos 2.000 euros que hemos devuelto. Estos 6.000 euros es el capital pendiente al final del primer semestre. Al finalizar el año, tras transcurrir 6 meses más,
el banco calcularía los intereses. 6.000 euros que debemos por el 3% de interés semestral igual a 180 euros. La cuota ascenderá a 2.180 euros, 2.000 euros de amortización y 180 euros de intereses, y así cada semestre. Toda esta información ha de aparecer en la póliza de préstamo que se suscribe con el banco en un anexo que tendrá este aspecto, en el que se especifica el importe concedido, las condiciones pactadas y el cuadro de amortización, junto con el resumen de los pagos totales. En la primera columna del cuadro aparece el número de cuota, aunque también puede aparecer la fecha de pago de cada cuota. En la segunda columna aparece el importe de las cuotas, distinguiendo la parte de intereses y la parte de amortización. Como es lógico, la suma de los intereses más la amortización coincide con el importe de la cuota. En la columna amortizado se va acumulando lo que se amortiza en cada cuota, y en la columna pendiente se muestra el capital pendiente de devolver, de amortizar en cada periodo, cuyos datos se obtienen restando al importe concedido el capital amortizado. Así, en el momento de la formalización, en el momento cero, el capital pendiente es el importe concedido, se debe todo. Al final del periodo 1, tras pagar la primera cuota, se deben 6.000 euros, 8.000 euros menos 2.000 euros amortizados. Al final del periodo 2, tras pagar la segunda cuota, se deben 4.000 euros, 8.000 euros menos 4.000 euros amortizados, y así sucesivamente hasta no deber nada. Este sería el resumen del total de pagos, en el que los intereses que aparecen es la suma de la columna intereses. ¿Qué es esto de las comisiones? Al igual que sucede con las líneas de crédito, el banco también cobra comisiones por la concesión de préstamos. Está la comisión de apertura, que cubre los gastos administrativos que conlleva la formalización del préstamo, que suele ser un porcentaje del importe concedido. También cobrará la comisión de estudio para cubrir los gastos que conlleva verificar la solvencia del que solicita el préstamo. También cobrará una comisión si el préstamo se cancela antes de la fecha acordada. Y por último, algunos bancos cobran una comisión por los trámites en el caso de que se cambie alguna de las condiciones. Comisiones a las que habrá que añadir el gasto del notario que interviene al formalizar la póliza de préstamo. Un pequeño inciso. Para facilitar su comprensión, hemos visto un préstamo por el método de amortización constante, en el que la amortización del principal es constante, variando la cuantía de las cuotas. Sin embargo, en la práctica, lo habitual es aplicar el método de las cuotas constantes, conocido como método francés, en el que las cuotas son constantes y lo que varía es la amortización. Este sería el cuadro de amortización aplicando este método, en el que observamos que las cuotas son constantes iguales y lo que varía es la amortización, pagándose más intereses, ya que con este método al principio se amortiza menos importe, lo que implica que se debe más durante más tiempo, aumentando los intereses. Este es el método de mayor aceptación, ya que el deudor, el que solicita el préstamo, prefiere planificar los pagos de una manera regular. Ya hemos visto lo que es un préstamo y los gastos que conlleva. Ahora es el momento de ver qué es un préstamo de circulante. Un préstamo de circulante es aquel que se instrumenta para que el negocio pueda circular, funcionar. Luego, el destino del dinero es financiar el circulante del negocio. Por circulante del negocio entendemos los activos, los recursos, cuyo destino es convertirse en dinero a corto plazo a través de la explotación. Dichos activos pasan por distintos estadios. El primero es tener forma de dinero que se convierte en género, que suministra al proveedor. Género que se convierte en una factura emitida al cliente cuando es vendido. Factura que se convierte en dinero cuando es cobrada. El circulante del negocio, es decir, el dinero, el género y las facturas emitidas a los clientes, funciona bien cuando estas tres partidas están acompasadas, es decir, a través del cobro de las ventas a los clientes en un plazo razonable, se genera suficiente dinero para atender los compromisos de pago con los proveedores en un plazo razonable, para que suministren el género necesario, ni más ni menos, para atender la demanda de los clientes.
el plazo de los préstamos de circulante normalmente no superan los 2 años. Veamos distintas situaciones en las que se debe acudir a un préstamo de circulante. Supongamos que en nuestro negocio el circulante funciona bien cuando todos los meses adquirimos 10.000 euros de género, ya que somos capaces de convertirlos en 30.000 euros de ingresos mensuales a través de las ventas, de forma que el género nos permite generar un margen de contribución de 20.000 euros. 30.000 euros de ingresos menos 10.000 euros que son para los proveedores. Supongamos que tenemos la oportunidad de comprar una buena cantidad de género con un 20% de descuento, pero para ello tenemos que adquirir 96.000 euros de género y pagarlo al contado. Ante esta posibilidad razonaríamos de la siguiente manera. Si adquirimos género con un 20% de descuento, significa que todos los meses generaremos 30.000 euros con un género que ha costado 8.000 euros, al aplicar el descuento sobre 10.000 euros. Luego, el margen de contribución pasará a ser de 22.000 euros, mejorándolo en 2.000 euros. 22.000 euros del nuevo margen menos 20.000 euros del antiguo margen. Los 96.000 euros de género comprado se tardaría 12 meses en venderlo, ya que cada mes somos capaces de vender género por 8.000 euros. 96.000 euros divididos entre 8.000 euros mensuales igual a 12 meses. Para poder acometer esta inversión de 96.000 euros en el circulante, es decir, para poder adquirir 96.000 euros de género al contado, podríamos solicitar al banco un préstamo de circulante a 12 meses, un año. Supongamos que el banco nos proporciona la siguiente información. Esto significa que todos los meses habrá que pagar 8.318 euros, que podemos pagar sin ningún problema, ya que nuestro circulante permite pagar sin problemas hasta 10.000 euros en género, y en lugar de pagar al proveedor, se paga al banco. Eso sí, al solicitar el préstamo incurrimos en gastos por 5.732 euros, 3.812 euros de intereses más 1.920 euros de comisiones. Gastos que se ven compensados con los 24.000 euros incrementados en el margen de contribución anual, 2.000 euros de mejora por 12 meses. En definitiva, el negocio mejoraría el margen de contribución anual en 18.268 euros. 24.000 euros incrementados menos 5.732 euros de gastos financieros. Podríamos pensar que en lugar de solicitar un préstamo de circulante, podríamos solicitar una línea de crédito, un crédito de campaña, a 12 meses. Pero no tiene sentido, ya que los créditos de campaña se emplean cuando se desconoce exactamente el dinero que se necesita, que no es el caso. Veamos otras situaciones en las que es conveniente solicitar un préstamo de circulante, y no es para invertir en un activo circulante, como en el ejemplo que acabamos de ver, sino que viene motivado porque tenemos que hacer un desembolso importante de dinero, como puede ser el pago del impuesto sobre beneficios o el pago de una sanción. Siguiendo con el ejemplo, el circulante funciona bien cuando destinando 10.000 euros a la compra de género, somos capaces de generar ingresos de 30.000 euros a través de las ventas, generando un margen de contribución de 20.000 euros que permiten cubrir los gastos generales del mes que ascienden a 18.000 euros, de forma que se generan 2.000 euros de sobrante, de remanente. Supongamos que nos llega una sanción de 20.000 euros que tenemos que pagar en un plazo de 15 días. Salvo que el negocio tenga ahorrado suficiente dinero que no le hiciese falta, para poder cancelar esta sanción, necesitaría como mínimo 10 meses para poder cancelarla sin poner en peligro el funcionamiento del circulante del negocio. ¿De dónde salen los 10 meses? De dividir 20.000 euros de la sanción entre los 2.000 euros de remanente que es capaz de generar el negocio cada mes. Luego debería solicitar un préstamo de circulante de 20.000 euros al menos a 10 meses. ¿Tendría sentido solicitar una línea de crédito? No, ya que las líneas de crédito se solicitan para cubrir tensiones de tesorería en momentos puntuales, consecuencia de los desajustes entre la corriente de cobros y la corriente de pagos, que no es el caso. Si solicitásemos una línea de crédito, pasaría esto al pagar la sanción, aparte de pagar intereses por la parte dispuesta y comisiones por la parte no dispuesta, encareciendo los gastos financieros. Esta figura, esta imagen, es la que presentan los préstamos.
en los que se recibe todo el dinero en un momento dado, y poco a poco, pagando las cuotas, se va devolviendo el dinero prestado. Ya hemos visto que cuando hay que acometer una inversión en un activo circulante, como es el género, o bien hay que hacer frente a un pago importante, como es una sanción, se debe instrumentar un préstamo de circulante. De igual forma, hay que actuar cuando el problema viene en la generación de dinero, es decir, por la parte de los cobros. Por ejemplo, porque un cliente importante para el negocio impaga su deuda. En este caso, hay que tener en cuenta que el margen de contribución se puede ver afectado. Veámoslo. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que un cliente impaga 12.000 euros. En un primer momento, no parece que sea algo grave, ya que con el remanente de 2.000 euros que genera el negocio todos los meses, en 6 meses se ha solventado el problema. 12.000 euros divididos entre 2.000 euros de remanente mensual igual a 6 meses. Pero este es el remanente que se generaba antes del impago. Supongamos que a este cliente que impaga, todos los meses le vendíamos 6.000 euros. Eso significa que a partir de ahora, el negocio va a generar ventas por 24.000 euros. 30.000 euros menos 6.000 euros que ya no vamos a vender. El porcentaje de margen de contribución con el que opera el negocio es el 67%. 20.000 euros divididos entre 30.000 euros multiplicados por 100. Luego, al vender 24.000 euros, el margen de contribución que se va a generar va a ser de 16.000 euros. 24.000 euros multiplicados por el 67%. De forma que no se van a cubrir los gastos generales, faltando 2.000 euros cada mes. La cuestión es más grave de lo que parecía. Lo lógico en una situación de este tipo es estimar el tiempo que se puede tardar en incrementar las ventas al menos en 3.000 euros al mes, es decir, alcanzar unas ventas de 27.000 euros mensuales, ya que de esta forma se cubrirían los gastos generales. 27.000 euros multiplicados por el 67% da un margen de contribución de 18.000 euros. Si estimamos que podemos tardar 10 meses en conseguir ese nivel de ventas, deberíamos solicitar un préstamo de circulante de 20.000 euros, 2.000 euros de déficit por 10 meses, teniendo en cuenta que el propio préstamo va a generar unos compromisos de pago mensuales. Luego habrá que analizar la duración del préstamo. Si solicitamos un préstamo de 20.000 euros a un año, con estas condiciones, cada mes habría que pagar 1.733 euros, lo que es un poco elevado. Si solicitamos el préstamo con las mismas condiciones a 2 años, cada mes habría que pagar 898 euros, lo que parece más asumible. Como vemos, el impago de un cliente importante puede ser más grave de lo que parece, no solo por la cantidad que no se va a cobrar, sino por las ventas que se van a dejar de realizar. Cuanto más peso tenga ese cliente en las ventas, mayor impacto tendrá en el circulante. Acudir a una línea de crédito ante situaciones como la que acabamos de ver, lo único que provocaría es que la línea de crédito se quede totalmente dispuesta por bastante tiempo, lo que llamaría la atención al banco. Empezaría a pensar que tenemos problemas en el circulante en el corto plazo. En definitiva, los préstamos de circulante sirven para acometer inversiones en activos circulantes, hacer frente a pagos de elevada cuantía y para hacer frente al impago de clientes importantes que pueden afectar al buen funcionamiento del circulante. Por su parte, la línea de crédito sirve para hacer frente a tensiones de tesorería en momentos puntuales y en el caso de negocios que presenten estacionalidad, para financiar la campaña. Básicamente, estos son los motivos que hacen que el circulante no funcione bien o incluso se pueda bloquear, pero no son los únicos. También se puede bloquear cuando no se financian correctamente los bienes de larga duración. Pero esto lo veremos en otro vídeo.